Congreso. Fin de las ideologías, es decir, mesa redonda, y a partir de esta charla pues vamos a iniciar lo que sería el debate. Evidentemente, el origen de la democracia, bueno, pues Antonio Sánchez ha planteado pues una genealogía destacable, ¿no? Y a propósito del tema, pues de la disolución del Imperio Español, ¿no? De cómo la ideología democrática o el concepto de democracia actual, ¿no? Democracia atómica, es utilizado pues para acabar con esa unidad, ¿no? Pues, si acaso, con esa unidad que pretendía el catolicismo universal. Y entonces, por ejemplo, casos como el de las juntas en defensa de la soberanía de Fernando VII, ¿no? Que han dado pie a muchas interpretaciones. Evidentemente, pues el hecho de reasumir la soberanía pues se puede interpretar en el sentido, digamos, de la escolástica tradicional, ¿no? De hecho, pues hay mucha interpretación al respecto. Lo que pasa es que el movimiento, o la independencia americana, que fue un proceso interno, tuvo también factores externos, lógicamente, ¿no? Pues está claro que hay figuras y vectores pues, que indican dirección a Inglaterra, ¿no? Y luego hay otra cuestión interna que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando aquí, que son las ideologías, como es el concepto acuñado por Gustavo Bueno de corrupción ideológica, ¿no? Bueno, pues utiliza un concepto de corrupción que no es el habitual en filosofía, ¿no? Pues tenemos el caso de Aristóteles, ¿no? Que habla de la corrupción como la destrucción de una sustancia, ¿no? Y la generación es la formación de una nueva sustancia. Entonces todo está generándose y corrompiéndose en el mundo sublunar. Y como, digamos, principio que mantiene esa inmanencia del movimiento, de paso de la potencia al acto, pues sitúa a Aristóteles al acto puro. Entonces, Bueno dice que la corrupción no es la destrucción de algo, sino que es como una alteración, ¿no? Pues algo que aparenta estar bien, pues en realidad no lo está, ¿no? Pues como el huevo que está podrido, pero el cascarón está intacto y solamente cuando lo abrimos, pues vemos que efectivamente está podrido, ¿no? Aunque siga siendo un huevo. Pues en este caso, Bueno dice que la ideología puede encubrir, ¿no? Pues una situación, digamos, de putrefacción, ¿no? Entonces, quizás el concepto de corrupción ideológica, pues que a veces puede ser problemático, sirve para explicar pues, muchas situaciones. Por ejemplo, pienso yo pues, que esta situación deriva del Imperio Español. De hecho, yo me atrevería a decir que los imperios caen sobre todo pues porque su ideología, su autograma, ya no se sostiene, ¿no? De alguna manera. Y precisamente a propósito de este fenómeno, ¿no? De la independencia y disolución del Imperio Español, pues tenemos el caso que cuenta Bueno en el mito de la derecha, ¿no? El mito del apóstol Santo Tomás, ¿no? Como bien sabemos, pues desde el punto de vista bíblico cristiano, el género humano es uno, ¿no? Pues precisamente ese es el fundamento del catolicismo, ¿no? El género humano es uno, se dividió en Babel, ¿no? Pues Dios lanzó las 1000 lenguas para dividir a la humanidad, y entonces, pues cuando los misioneros llegaron a América, pues suponían que aquellos amerindios pues eran parte del linaje de Adán, ¿no? Pues como dicen los cronistas, como dice López de Gómara, ¿no? Pues es que, a pesar de que se les ven muy perdidos, pues es indudable que son hijos de Adán, ¿no? Pero aparentemente pues no había vestigios de que aquellos señores pues hubieran recibido en alguna ocasión la fe cristiana. Parecía, a todas luces, que habían estado pues más de 1000 años dejados de la mano de Dios. Entonces era imposible de entender aquello. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se inventó una leyenda en la que el apóstol Santo Tomás, el deber para creer, pues habría cruzado hacia América y habría evangelizado a aquellos indios. Aquello, pues, digamos que sirvió para salir del paso, pero reapareció a finales del siglo XVIII, pues en el contexto de la Revolución Francesa, a propósito de unos hallazgos. Bueno, estoy diciendo lo que cuenta Bueno ahí, ¿no? Entonces, encuentran en la Plaza de Armas, hoy el Zócalo, en Ciudad de México, el calendario azteca y el Quetzalcóatl también, la figura de Quetzalcóatl. Y entonces, unos años después, Fray Servando Noriega, que era un clérigo de Asturias, ¿no? de la zona del oriente de Asturias, Mier, ¿no? Pues de ahí viene ese apellido. Entonces él da un sermón el día de la Virgen de Guadalupe, en 1794, un 12 de diciembre, diciendo que Quetzalcóatl representaba pues al apóstol Santo Tomás.
y que el manto de Juan Diego, ¿no? Pues que era el primer indio que había visto a la Virgen, entonces pues eso servía para unir, ¿no? Pues el catolicismo de un lado del Atlántico con el del otro, pues en realidad lo que se había inspirado en el apóstol Santo Tomás. Entonces, aquello suponía más o menos decir pues que América ya era preexistente, ya era cristiana, y entonces no necesitaba España. Y de hecho, pues Fray Servando Noriega luego fue uno de los que más estimuló la independencia. Estuvo en Londres, bueno, tuvo una vida pues de película completamente, y fue uno de los promotores, ¿no? Y de hecho, pues el indigenismo fue al final el motor principal de la independencia americana. Y es, yo creo, la causa principal de que no haya una unidad entre los países hispanoamericanos, ¿no? A pesar de todos los factores de la lengua y la historia común, el indigenismo yo creo que corta cualquier posible unidad, sea del tipo que sea, ya sea política o económica. Sencillamente no hay más que ver escuchar los himnos, ¿no?, nacionales de los países hispanoamericanos, todos van contra España, ¿no? Hablan de los 500 años de opresión o 300 o los que sean, ¿no? Y entonces yo creo que eso hace imposible, ¿no? Pues, aunque los países hispanoamericanos se establecieron de manera artificiosa, ¿no?, pues puesto que las fronteras que se trazaron fueron consecuencia del fracaso, ¿no?, de las élites criollas por constituir pues una unidad continental, ¿no? Aquello era imposible, como se vio, y entonces se formaron aquellos países. Al principio era una cosa artificiosa, los que estaban a un lado de la frontera o a otro habían sido pues probablemente vecinos o familiares, y luego ya sí, cuando se pelearon entre sí, al cabo de varias décadas ya surgió una conciencia nacional, ¿no?, que es lo que vemos ahora. Entonces yo creo que ese es uno de los motivos también, efectivamente, de cómo España pues ha ido decayendo esa corrupción ideológica. España, por supuesto, pero también otros imperios, ¿no? Pues no hay más que mirar la Unión Soviética, cómo acabó aquello. Claro, evidentemente ellos creían de verdad que iban a llegar al comunismo. Estaban completamente engañados. Fortaleciendo el Estado, ¿no?, tomando el poder del Estado y fortaleciéndolo, se iba a disolver. Pues aquello no tenía ni pies ni cabeza, lógicamente, ¿no? Ya se acabó como acabó. Pero también los Estados Unidos, cuidado con el wokismo. No es algo accidental, es la culminación del subjetivismo protestante, ¿no? Pues podemos ser lo que queramos ser, ¿no? Pues podemos ser mujeres si somos hombres y hombres si somos mujeres. Podemos abortar el feto si somos mujeres, ¿no?, porque nosotras parimos, nosotras decidimos, etcétera, etcétera. Y eso a lo que está conduciendo es a la atomización social total y absoluta, ¿no? Sí. Las relaciones entre hombres y mujeres son cada vez más difíciles, incluso a veces imposibles, ¿no? Bueno, eso está a la orden del día. Y eso lo que va a producir, y ya está produciendo, es que habrá menos familias, menos relaciones sociales, menos nacimientos, y eso llevará a una sustitución poblacional, ¿no? Es que la idea de democracia atomista se expande más allá de la política a todo tipo de institución asimétrica, que necesita toma de decisiones y demás. Y entonces, cuando tú la asumes en la escuela, en la familia, en la empresa y tal, y en el ejército se ve claramente cómo todavía la frenan. Pero el día que diga uno que quiera hacer un ejército en el que tienen que tomar las decisiones entre todos los soldados para ver por dónde atacan, pues eso va a tomar viento. Y justamente se ha mantenido porque cuando hay de verdad que tomar decisiones, se ve clarísimamente que esa concepción es imposible, o sea, que no te permite, aunque tenga algún aspecto para protestar, pues lo típico que es resistencia al poder que abusa y tal y cual, eso siempre ha existido, pero en la democracia justamente lo que se canaliza, lo que inventaron sobre todo pues Locke y demás, dijeron vamos a meter también a la masa y le hacemos votar para que nos elijan y esto, que ya lo conformaremos como sea, y así de vez en cuando les dejamos que suelten y demás, y sí que pueden tener, pero si tú llegas a convencerles de que sobre todo tienen que mantener el sistema de votación para quejarse, nunca se van a rebelar como se rebelaban antes, cortando cabezas o matando, como en la Revolución Francesa, a todo el que le llevase la contraria. Entonces, es una forma, lo que dice Gustavo Bueno, la función pragmática de la democracia, que es eso, en un vídeo lo tiene y lo expone, yo creo que muy bien. O sea, sí, es cierto. Lo que pasa es que él también, yo creo que muchas veces hablamos de democracia, evidentemente hay muchos tipos de democracia, no solo en la actualidad, sino históricamente. Claro, la democracia ateniense pues es lógicamente diferente a la democracia actual.
Por ejemplo, bueno, cuando Rousseau habla del contrato social de la democracia, está pensando en la democracia ateniense, que es el sorteo, ¿no? O sea, somos unos pocos, entonces ahí sorteamos los cargos públicos y cada cierto tiempo vamos ocupándolos, ¿no? Entonces es la idea del fondo de la democracia tradicional. Los padres fundadores de los Estados Unidos pues no veían con unos ojos esa democracia. De hecho, la democracia en América de Tocqueville habla de la democracia municipal. O sea, él no dice que la nación estadounidense esté gobernada democráticamente. O sea, él asume que es una aristocracia, puesto que precisamente hay que evitar el despotismo de la mayoría, ¿no? Que la mayoría puede ser tan tirana o más como un solo hombre, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto está muchas veces muy confuso, ¿no? Tenemos el ejemplo de este politólogo norteamericano, Robert Dahl, que tiene un libro muy interesante, La democracia, donde por un lado habla de democracia casi en el sentido de bueno, citando a Schumpeter, ¿no? Pues la democracia como un sistema de elección de élites, ¿no? Entonces él dice que a más mercado capitalista, más democracia también, curiosamente, Sí. pero luego llega a la conclusión de que los países más democráticos son los más pequeños. O sea, en el fondo es russoniano, ¿no? O sea, de que la democracia está bien para los países pequeños, la aristocracia para los medianos y las monarquías para los grandes, ¿no? Es que Esa es el fondo, esa es el fondo la idea de Rousseau Rousseau. lo que buscaba, casi con una idea mística, que viene de antes, del cuerpo cristiano, justamente, pero de partes distintas, la unanimidad para él es fundamental, la voluntad general. Y por eso Sieyès busca el truco de mantener esa unanimidad con la idea de título, que es como un título honorífico, que no te sirve para nada porque no puedes ejercerlo luego, y la de ejercicio, y eso lo explica muy bien como en las Cortes de Cádiz, justamente como había tres grupos fundamentales, los de tradición escolástica y demás, los americanos, los diputados que vinieron, que era una mezcla, y los liberales, que daban varias tendencias, pero venció la de Argüelles y otros, que era la francesa, La francesa, sí. la más. Y por eso, en contra de lo que dice, bueno, yo creo que, y Varela Suárez lo dice, que no se puede hablar de que en las Cortes de Cádiz se retomó la idea de tradicional española de tal, ni para nada. O sea, la que se impuso al final, que hubo un montón de debates, fue la idea francesa, la tomística. O sea, es que es la que querían. De hecho, cuando los diputados americanos escucharon lo de la nación que abarcaba a los españoles de ambos hemisferios, dijeron que no, que una cosa era España y otra cosa era los virreinatos. O sea, porque en el fondo había ahí un conflicto entre la nación española, ¿no? Y lo que era pues América, porque eran partes de la monarquía hispánica. Claro. Entonces, y eso también acabó llevando, y eso seguramente más que las propias juntas fue lo que acabó llevando a la independencia, yo creo. Más que el propio hecho de proclamar las juntas fue todo lo que vino después, sobre todo lo de Cádiz. Yo creo que eso fue lo que llevó... Es que fue el modelo que... Fue el modelo que luego tomaron los demás pues, para hacer su propia nación, en el fondo, ¿no? Entonces... Y luego se metieron infiltrados la masonería, saco, vamos. Por supuesto. Y los intereses de Inglaterra y Francia, que luego cuando cayó el imperio se mantuvieron 200 años de acuerdo cuando les interesaba para aprovecharse de Hispanoamérica, vamos. Eso lo cuenta en el libro este de... No me acuerdo ahora el título de... Ay. Sí, el Malditos Libertadores. No, otro de un autor, que no me acuerdo ahora el título, de Historia de un imperio roto o algo así, no me acuerdo ahora el título. Sí me suena. Sí, lo que pasa es, claro, lo que pasa... Y va contando... bueno, ya décadas antes pues estaba el proyecto de una independencia controlada, ¿no? Que había sido el de Florida Blanca, me parece, ¿no? Frente a Aranda. Sí, de poner a un príncipe de la Casa Borbón en cada uno de los virreinatos. Yo lo que iba a pasar con Está el caso del virreinato del Río de la Plata, que se funda justo el año de la proclamación de independencia de los Estados Unidos, curiosamente. Entonces, yo creo que se asumía, además es lo que dice Pedro Insua en el Hermes Católico, que asumía pues, que oye, la independencia iba a llegar, ¿no? Entonces había que hacerlo de manera controlada. Luego pues no se controló, evidentemente sucedió lo que sucedió. Ahí, que es algo que quiero profundizar, pero no estoy de acuerdo ni... Porque Gustavo Bueno en España frente a Europa creo que es la tesis de Pedro Insua del Hermes Católico, yo creo que la toma de un texto de Bueno donde habla de la emancipación y demás.
y lo pone casi como la culminación del imperio. Sí, eso es lo que viene a decir. Sí, y esa idea es la que toma Pedro y demás, y yo no estoy de acuerdo porque justamente parte de una metáfora biológica que se suele utilizar para las especies cuando crecen y tal, pero para un Estado tú no puedes tomar esa idea porque supone ver la culminación como una separación. Y eso es la ruina, incluso en las sociedades tribales o en las familias, aunque uno se emancipe, entre comillas, siempre depende de los abuelos, de los padres, de tal, la familia amplia, las clanes, las tribus y un imperio más todavía. Entonces, si tú ves la culminación del imperio justamente como ves las independencias, como la culminación, como si hubieses transmitido pues es un modo de ser y tal, pero en vez de mantener la unidad, se te deshace justamente para que la aprovechen otros imperios y te sometan y te subordinen, pues no tiene sentido. Bueno, o sea, es casi una rémora, un lastre para hacer cualquier proyecto imperial, para continuarlo, porque entonces es un poco como los nazis, es decir, un imperio que iba a durar X años hasta que se emancipase. Un proyecto es ridículo, porque tú cuando haces un proyecto no puedes ponerle fecha, es indefinido. Entonces no puedes decir, va a durar 1000 años, va a durar 300, no, durará lo que tenga que durar, porque de lo que se trata es de expandir un ortograma, una forma de vida y demás, y por supuesto ir integrando a esa gente que al integrarla, y cuando ya son ciudadanos de pleno derecho y demás, en aquella época o en la que sea, ya sí que puedes decir que han madurado, entre comillas, pero la idea de emancipación o maduración biológica es una metáfora y de hecho, Gustavo, bueno, cuando clasificas las naciones, el criterio que utiliza para la nación política no es ni el biológico, ni el etnológico, ni el histórico, que por cierto, la nación histórica fue un añadido posterior, y sí. Además porque le estaría dando vueltas ahí, porque tiene tela la cosa. Entonces, la idea de nación política es más bien un criterio ideológico, como si adoptase el propio concepto atomicista de la ideología democratista de los franceses a la hora de entenderla. Bueno, porque justamente en obras posteriores, en precisiones sobre la organización, en el fundamentalismo y demás, lo que viene a decir es que es una idea tan metafísica como las anteriores. Entonces, yo creo que ahí el criterio que utilizó es un criterio que, por supuesto, tuvo repercusiones para cambiar aspectos de la sociedad civil, de lo que llamamos armadura básica y demás, en los estamentos y demás, la organización, lo que hizo Napoleón sobre todo cuando cambió muchos aspectos y demás, pero si tú eso lo adoptas para la armadura reticular y para la forma de gobierno y tal, es que te lo cargas, vamos. Bueno, a ver, está claro que el proyecto del Imperio Español no estaba el formar naciones canónicas. Claro, eso está claro que no. De hecho, bueno, lo cuenta que cuando se produce la independencia, pues los países hispanoamericanos, precisamente por haberse construido desde el canon del antiguo régimen, ¿no? Pues porque había estamentos, pues tardaron más tiempo en desarrollarse, pues por ejemplo, que la América del Norte, que no contaba con esas diferencias. De hecho, las rechazó, acabó con los indígenas, ¿no? Claro. Y los demás se tenía, aunque estuvieran en ese territorio y se lo hubieran anexado los norteamericanos, no eran ciudadanos de pleno derecho, eran asimilados, como pasó con California y Nuevo México. Es que parten en gran medida de la idea del racionalismo inglés, de Locke, que Locke resulta que era esclavista y demás, y hizo la constitución de varias ciudades, y él, para él ni los indios ni los negros son hombres racionales, porque además decía que no sabían aprovechar la tierra, porque no tenían agricultura como la tenían los europeos y demás, y entonces no los consideraban hombres racionales y por lo tanto hombres, sí, pero en el sentido, y sin embargo, por lo que has dicho antes, los españoles por el antiguo régimen y por la idea del hijo de Dios y demás, sí que asumen, claro, o se lo plantean en la controversia de Valladolid, justamente lo que debaten, si son humanos o no son humanos. De hecho, bueno, lo que hoy es Estados Unidos, prácticamente todo ya había sido trazado por el Imperio Español. En el fondo, pues sí, no fue ir al res nullius, salvo en un sentido ideológico de no considerar humanos a los que estaban allí. Hay una película en la que sale John Wayne de las Guerras Seminolas, ¿no? En la que sale John Wayne, ¿no? Pues,
que es un oficial del ejército americano, hablando con un jefe semínola. Entonces en doblaje inglés aparece el semínola hablando en español. Entonces algunos dirán, es que es un fallo de la traducción. No, lo que pasa es que él ya sabía español, le habían evangelizado, y de hecho, bueno, los cherokees habían formado pues ciudades, claro. Entonces no eran salvajes ya, eran indios que habían tenido contacto con la civilización. Jerónimo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que para los americanos, aparte de la cuestión racial, pues era problemático asumir que había un Estado dentro del Estado. Entonces no podían asumir la diferencia de los indígenas. Esa es la cuestión, desde ese canon, digamos, racionalista de organización atómica. Pero Ese es el problema. ¿Cuál es el problema de ese canon racionalista? Que es economicista, y porque deja de lado la moral, justamente lo que decía Rivadeneira, la razón de Estado que había confeccionado Maquiavelo, y él oponía la verdadera razón de Estado, que es la que tiene en cuenta también el poder metapolítico. Y por eso Suárez había hablado de que el poder del Papa, ya que no podía, después de que la guerra de las investiduras y demás, y del Estado con la Iglesia y el Estado y demás, el poder del Papa sería una especie de poder espiritual indirecto, no en el sentido de lo que leen los ingleses puramente colonialista, sino en el sentido metapolítico. Y por eso, porque la idea de salvación todavía no, pero era la unidad moral de la cristiandad. Y entonces el Papa, el poder que tenía era un poder indirecto, que en ese sentido por lo menos los reyes procuraban, porque buscaban su salvación, y por eso algunos, pero los papas, claro, querían aprovechar eso a veces para quitarles incluso la jefatura del Estado, y eso es lo que no estaban dispuestos. Entonces, a lo que iba relacionado con eso, que llegar a un territorio con gente que tienes que integrar, que no tiene ni idea ni del idioma ni nada, esos son años, y por eso pues inventaron no solo las encomiendas, sino también las reducciones y demás, con lo que más costaban, porque esos son años, y los ingleses en general y los norteamericanos que cogieron querían aprovechar los recursos y todo, quitándose de en medio todo lo que estorbase, porque era pura razón de Estado, diapolítica, depredadora, en el límite. Y pasaban de todo el sacrificio y todo el trabajo y todos los años que costaba, pues lo que hizo España, que le costó muchísimo, pero faltaba mucho por hacer. Pero los otros en 2 días, claro, así cualquiera. Vas, arrasas con todo, exterminio, aprovechas los territorios, los empiezas a explotar, revolución industrial, a producir a saco, y no te molesta. Lo que pasa hoy en día con lo que decimos la democracia de mercado pletórico. Aquí vivimos más o menos en un término medio, pero muchas veces a costa, no como en la revolución del siglo XIX, pero a costa de colonias que les estás explotando, sacándoles el coltán, el petróleo, todo lo que sea, y teniendo a las poblaciones. Aquí los esclavos no están tanto dentro del Estado, que también hay unos cuantos, sobre todo los autónomos últimamente, que son los que tienen que pagar sobre todo a tener la sangre que la alimenta todo lo demás, y otras empresas, pero bueno, pero sobre todo los terceros, y ahí cerramos los ojos. Por eso no nos preocupa y decimos, bueno, mientras siga funcionando, sigamos votando, porque esto se mantiene, pero no nos damos cuenta que es a costa de terceros. Cosa que el Imperio Español decía, coño, que tú no puedes mantener a esos como si fuesen terceros que o te los cargas o los tienes ahí en reservas. No, eso no puede ser. Por eso la verdadera razón de Estado, que decía Rivadeneira, implica un aspecto moral también. Y la moral es metapolítica. Y tú no puedes cerrar los ojos ante eso y demás. Bueno, vamos a abrir el debate para... No tengo clara la cita, pero hay una cita que viene a decir, pues condensa lo que has explicado en tu intervención. Ese acople, ese engranaje que hay entre la estructura descendente, la reticular, con la ascendente, con la capa básica. Y eso esa cita la engrano con el concepto de modernización. Y esa cita lo que viene a decir es que, porque la modernización se dice de muchas maneras, y lo que viene a decir esa cita es que la modernización realmente es mirar hacia atrás, y la modernización es la tradición, lo que funciona, es decir, la historia, pero siempre y cuando se dé lo que tú has explicado, que hay un engranaje, porque si tú miras para atrás y lo que se ha conformado no funciona,
pues no hay modernización posible, hay atraso, etcétera. Sí, que tiene que haber transformaciones, o sea, que no puedes mantener algo que sabes que está en equilibrio inestable siempre. O sea, que el equilibrio, hay cierto equilibrio, pero es inestable. Entonces, cuando esa estabilidad peligra ya, pues tienes que buscar transformaciones. De hecho, con el antiguo régimen, con Carlos III, Carlos IV, aunque fue un poco desastroso y tal, y con Godoy y demás, pero ya estaba habiendo muchísimos cambios, se estaba incorporando cada vez más a la burguesía, a los altos cargos, al Moñino, creo que era así, en fin, a un montón a través de, pues eso, de una racionalización y demás, pero se adoptó quizá en exceso el modelo francés y por eso se expulsó a los jesuitas, porque el Estado también intentó suplantar el papel que tenía la Iglesia muchas veces desde la capa basal, de acoger sobre todo a los que peor estaban, para tenerlos en cuenta también. Y eso, por ejemplo, el comunismo fue lo que intentó. Cuando se habla de Estado social de bienestar, se intenta tener en cuenta también ese aspecto moral y demás. Entonces, pues eso es muy difícil, pero en último término hay que tener claro que la estabilidad que se alcanza nunca es definitiva. Es una estabilidad, un equilibrio que siempre es inestable y no te puedes fiar, ¿eh? Y sobre todo teniendo en cuenta que hay competencia con enemigos exteriores que van a intentar dividirte, hacerte daño, etcétera, etcétera. O sea, que es por eso mucho más complicado. Sí, a ver, sobre la emancipación americana, pues en realidad el proyecto era ese. Y al final, bueno, pues llegó, pero llegó también con factores externos, que son los que condicionaron lo que vemos hoy. A ver, lo que no suponían los escolásticos cuando estaban en Valladolid es que la caída del Imperio Español fuera también una etapa histórica como fue la caída del antiguo régimen. Eso no se lo planteaban. Que es realmente lo que provocó eso, ¿no? La caída de un modo de entender la sociedad, pues la sustitución, pues, de lo que vemos hoy, ¿no? Al final, pues la emancipación lo que ha supuesto es que el mundo hispánico se ha convertido en el reverso del mundo anglosajón, como dice Bueno, ¿no? Sí, es el reverso, o sea, al final es como el lado malo, ¿no? O sea, en el fondo es lo que dice Rocabarea, de que los anglosajones han quedado como los vencedores y los hispanos como los malos, ¿no? Los piratas son los buenos, ¿no? Los héroes de la historia, y los otros son los malos, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Pues es una historia mal contada, de alguna manera, ¿no? Está contada desde su punto de vista, claro, que les interesa. Por eso la historia no es ni exacta y siempre implica toma de partido. Quien pretenda hacer una historia neutral, como pretendía Moradillos o tantos otros, porque siempre partes de una plataforma. Lo que ocurre es que hay otras plataformas que pueden ser también buenas, pero si no llegas a un acuerdo de respeto mínimamente con ellos, pues al final sabes que vas a chocar. No, además, claro. Entonces, en América, tarde o temprano, sabíamos que íbamos a encontrarnos, vamos, sí, o sea, además, para pelear, ¿no? Otro de los factores que hace que no se haya culminado correctamente, por así decir, pues es la desaparición de la monarquía y de todo el poder. Claro, si hubieran dejado a los príncipes borbónicos, pues quizás sí hubiera tenido sentido de emancipación. Pero al desaparecer el poder de la monarquía, pues por ejemplo, los criollos se dedicaron a matar a los indios, a desposeerle de sus bienes, claro, ¿no? Claro. O sea, hicieron... Y de hecho, Alberdi, por ejemplo, cuando se estaba formando Argentina, pues dice aquí de gobernar es poblar, pero claro, hay que deshacerse de los que sobran, que son los indios. Y se los cargaron completamente. La razón de Estado. Es la razón de Estado. Colonialista y, sí. Y demás. Sí. Acabaron con los gauchos y de esto pues no dicen, ¿no? Pues es un poco al estilo anglosajón. Claro. Y ahora pues, prefieren echarle la culpa a España que contar lo que ocurrió. Luego tenemos el caso... A ver, el caso de México es el más canónico respecto a esa emancipación, porque en México no hubo una revolución en el sentido pues, de lo que hizo Bolívar o lo que hizo San Martín en Sudamérica. En México estuvo el grito de Dolores del cura Hidalgo en nombre de la Virgen de Guadalupe contra Napoleón. Y luego, pues la cosa se calmó más o menos
Y entonces Iturbide, antes de que el general Riego pues saliera de Cabezas de San Juan, que al final se levantó, ¿no? Sí. Pues resulta que Iturbide proclamó el Imperio Mexicano. Entonces ahí no hubo pues una guerra interna como tal. Pero, México en ese sentido es el caso más canónico. Sí, Por supuesto, luego México sufrió pues la pérdida del territorio, ¿no? Pues la influencia protestante a través de Poison, hay muchos episodios ahí, desde luego. Pues el intento de Francia de intervenir a través de Maximiliano. En fin, México ha tenido una existencia pues tumultuosa, o la tuvo pues durante un siglo prácticamente, pero el caso de México quizás sea el más canónico. El sudamericano es distinto. Desde luego, el sudamericano, los británicos intervinieron de pleno, ¿no? Ya desde las invasiones de Montevideo y de Buenos Aires, donde los británicos se llevan todo el oro que pueden, bueno, toda la plata, porque ahora había poco, lo cual dice este hombre, Julio Carlos González, creo que es, que dice que eso es lo que ahí comienza pues la deuda externa de Hispanoamérica, ¿no? Cuando los ingleses se llevan la plata. Y que incentivó tanto la revolución industrial, claro. Evidentemente, evidentemente, pues, de alguna manera. Aunque, a ver, sí influyó, aunque luego vemos las cantidades de plata que tenía el Imperio Español y comparado con lo que se extrae hoy de plata, pues es poquito. Si los sistemas de minería pues son mucho más sofisticados, ¿no? Con lo cual ese cuento de que le robamos el oro y eso es mentira, otra vez. La propia ingeniería, la propia ciencia lo desmiente. Aparte de que lo que se sacaba pues se utilizaba para construir todo el patrimonio que vemos hoy, y que eso parece que no existe para ellos. Y que cuando dicen eso, que el otro día discutiendo creo que en Facebook con una sería hispana, pero no sé de dónde, decían lo que lo robaste y le dije, pues serían los que os robaron tus antepasados que se quedaron allí, porque los míos estaban aquí. O sea, por eso, es el indigenismo, esa es una idea que viene del indigenismo. En todo caso, los que robaron son también de ellos. A ver, lo que pasa es que ahora el indigenismo pues está más sofisticado, ya no te dicen que es el apóstol Santo Tomás. Lo que te dicen es que es su cultura, ¿no? Pero a través del... El verbo habla a través de... Claro, pero eso está introducido. El indigenismo moderno está a través de los protestantes, porque si tú mira, el otro día metiéndome en una página de esta de Marco Rubio, apoya a Marco Rubio, sí, no sé sí. qué, pues diciendo una persona, no sé... queremos también que Cuba sea liberada como el pueblo de Israel, o sea, o a Venezuela y tal, lo que dice Gustavo Bueno Sánchez en el artículo ese tan bueno que tiene sobre este tema, que a cada pueblo de los que van a intentar asimilar le cuentan el cuento de que ellos son el pueblo de Israel que se va a liberar. Entonces, claro, y todos liberándonos, que ese es un problema que también puede tener Estados Unidos, porque lo que ocurre es que reticularmente pues más o menos lo controlan, porque tienen el enemigo que es el catolicismo y tal, que el catolicismo que hay allí está casi protestantizado en gran medida. Bueno, lo que pasa es que el catolicismo allí no, o sea, no es los norteamericanos pues no son ateos, evidentemente. Igual que por eso inventaron lo del wokismo. No son ni ateos ni socialistas, ¿no? Son individualistas y creyentes. Entonces el wokismo pues, es una manera de salvar la apariencia, ¿no? Somos un poco así de izquierdas, valoramos a las minorías, ¿no? Es la mala conciencia que tienen de lo que hicieron con los negros y con los hispanos también y con los indios, ¿no? Entonces están con lo de las minorías. Fueron ellos los que inventaron lo de las cuotas de género también, ¿no? Y claro, llegó un momento que aquello era invivible, porque vamos a ver, una sociedad construida bajo la idea de la meritocracia ahora resulta que admite cuotas para gente que no llega, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido, ¿no? Aquí tú tienes que ganártelo pues igual que los demás, ¿no? Entonces, se supone que desde un punto de vista democrático, pues todos tenemos derecho a acceder a los mismos puestos según nuestro mérito y capacidad. O sea, la única diferencia es esa, nuestra capacidad. Oye, hay gente que es más brillante que otra, ¿no? Pues en un cierto sentido, ¿no? Y eso ya empezó a cambiar en el antiguo régimen, cuando los reyes de consejeros ya empezaron a buscar a gente preparada y no tanto nobleza de sangre ni nada de eso. Porque la nobleza de sangre tuvo ese sentido pues en el
medievo, en la Reconquista y tal, cuando caballeros y tal pues conquistaban territorio y se hacían dueños un poco del cotarro y del terreno y demás. Pero cuando en una sociedad con intercambios comerciales, con comerciantes, con artesanos de todo tipo, en los mismos gremios hay varios estudios de cómo fue cambiando la propia constitución de los gremios y se fue rompiendo ese gremialismo, ese corporativismo cerrado, porque lo que contaba pues eran aspectos ligados a la producción y a la capacidad y demás. Sí. O sea que eso fue cambiando también en el antiguo régimen. ¿Qué es lo que cambió sobre todo? Pues en el aspecto conjuntivo, como reconoce Gustavo Bueno al final creo que es del panfleto, del fundamentalismo, no me acuerdo ahora, que fue una revolución sobre todo en el aspecto conjuntivo, porque en otros aspectos que no podía ser, porque toda sociedad, como hemos dicho, pues parte de unas estructuras históricas que no se cambian de la noche a la mañana, sino que son siglos de pozo y de tiempo y que se van transformando poco a poco. Y que influye eso, por supuesto que influye, pero muchas veces influye para peor que para mejor, o sea, o no se sabe, porque como no podemos medirlo y compararlo, porque no podemos volver además al antiguo régimen ni a nada de eso, pero lo que está claro es que no es una maravilla, como ya dijo Marx, ¿no? Que se sustituyó la libertad respecto al señor para estar sometido a la fábrica o al capital o lo que sea, ¿no? O sea que... Bueno, pues, pero ahí tenemos una prueba inequívoca de que la democracia no funciona, que tiene que haber una jerarquía. Y el mundo de la empresa es el ejemplo. Exacto. En el mundo de la empresa el que manda es el empresario, ¿no? Entonces, Estados Unidos es un país formado por los empresarios. Por eso la URSS en gran medida se hundió, porque laminó todo lo que es la iniciativa privada de la sociedad civil, de la capa basal. Y hoy en día en España, como se siga machacando a los autónomos, que pues se va, yo no sé cómo vamos a acabar. Vamos a ver, evidentemente ahora se condena lo del franquismo, ¿no? Pues que es la baza, ¿no? Medio siglo después de muerto Franco, hablar del franquismo y decir que, bueno, que vivimos en los años 30, ¿no? Es la baza ideológica, la propaganda, ¿no? Que, como decíamos antes en la comida, pues el gobierno actual debería eliminar todos los ministerios y dejar solo el de propaganda, ¿no? Porque los ministerios están para hacer propaganda, ¿no? Para decir que ellos tienen la verdad, que no monitoreamos las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, vale. Resulta que nos dicen, bueno, lo que dijo Pedro Sánchez hace un año, ¿no? Cuando empezó el año, o sea, el cincuentenario, los actos por el cincuentenario de la muerte de Franco, ¿no? Que España ha mejorado mucho porque hemos pasado en medio siglo de ganar 15.000 euros anuales de renta per cápita a 31.000. Obviamente la inflación se ha disparado, se ha multiplicado por 1.000, con lo cual eso lo que demuestra es que nos hemos empobrecido. Claro. En parte ha sido la coyuntura histórica, internacional. Evidentemente han surgido nuevos países que producen más que nosotros, entonces lógicamente eso ha trastocado, ¿no? Todo. Pero también es verdad que hemos ido vendiendo o nos hemos comido toda la herencia que venía del franquismo. Toda la industria se ha desarticulado, ¿no? Entonces, cuando la pandemia, Sánchez convoca los grandes empresarios de nuestro país, ¿no? Pues ahora que hablábamos del tejido productivo, y lo único que hay son bancos y cadenas hoteleras. Es decir, hemos quedado en nada. España ha quedado en nada. No tenemos. O sea, lo único que podemos hacer es, bueno, ni siquiera ya la inversión extranjera, porque los capitales llevan años yéndose de España. Entonces eso lo que provoca es que haya que equilibrar la balanza comercial, generar deuda, vender las reservas de oro como se vendieron hace años. Ahora que el oro está... Sí, la época de Zapatero. Solbes fue el que dijo vamos a vender las reservas de oro y así equilibramos un poco la balanza comercial, ¿no? En tiempos de crisis. Entonces España se está quedando en nada. Bueno, España y la Unión Europea en general. Exacto, porque China todavía está ahí y Estados Unidos ve que... Porque Estados Unidos, en la época de Nixon, los chinos yo creo que hicieron una jugada maestra y ya veremos si al final le sale bien o no. Pero creo que no sé quién lo menciona, si Bueno o otro autor que he leído, que los diálogos que había con Mao, creo que era todavía Deng Xiaoping, no sé, me acuerdo, no sé quién estaba ya en aquella época cuando cambió.
justamente para oponerse a la URSS y tratar de hundirla. Sí. Entonces decidieron coaligarse con China y China dijo de maravilla. Y entonces, sí, fue cuando Kissinger estuvo con Mao, fue poco antes de morir. Y Kissinger más o menos dijo, nosotros pondremos las ideas, los proyectos y vosotros la mano de obra, o sea, seguís la fábrica y tal y cual. Y claro, los chinos dijeron de maravilla, pero hasta que os copiemos y os superemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos y las empresas, claro que han ganado y demás, pero a costa de, pues eso, de hundir la propia economía estadounidense. Eso ya se vio pues a raíz del famoso Tratado de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Que inició curiosamente Clinton, ¿no? Al mismo tiempo que ponía el muro, ¿no? Claro, la idea era que los mexicanos no fueran en tropel a Estados Unidos, porque pues muchísimos, cientos de miles de mexicanos cruzan cada año. También hay otros que se vuelven también, porque yo a los mexicanos que conocí dijeron que sí, que iban a ganar dinero, pero que ahí era imposible vivir, que la gente vivía en un aislamiento total, te pasabas semanas o incluso meses sin tener un trato profundo con nadie, o sea, que era la soledad total y absoluta, que aquello era deprimente. Mucha gente se vuelve por eso, aparte de que luego no te puedes jubilar en los Estados Unidos, entonces la gente va ahí a ganar dinero y a jubilarse en México. Bueno, aparte de eso, ese tratado lo que hacía era eliminar las trabas comerciales, aranceles sobre todo, para que México pudiera vender en Estados Unidos. Resultado, las empresas americanas se fueron a México. Entonces producen allí más barato y vendían encima en Estados Unidos pues a más bajo coste. También eso provoca la desindustrialización del país y Trump en su programa en 2016 llevaba eso, el recuperar los aranceles, dar beneficios a las empresas que se quedaran, pero las que no tenían que pagar aranceles. No sé cómo ha quedado la cosa, pero obviamente Estados Unidos no puede competir, ¿no? Pues con esos salarios ni de los mexicanos ni por supuesto de los chinos, ¿no? Porque es que es imposible, o sea, la propia realidad de cada país es imposible y tampoco tiene sentido hablar de explotación, porque en sentido relativo seguramente los chinos que están produciendo pues ya ganan bastante mejor que a lo mejor un autónomo en España. Es posible, habría que analizarlo, ¿no? Porque China ha mejorado muchísimo y nosotros vamos a menos. En los años 80 los telediarios nos mostraban las imágenes de Pekín y salía todo el mundo en bici. Ahora nos dicen que tenemos que ir en bici a las ciudades, ¿no? Que ya olvídate del coche. Claro, nosotros estamos involucionando. Y bueno, hace 20 años en un artículo hablaba de las ideologías armonistas del presente, citaba las frases de un dirigente chino diciendo que China sería la fábrica del mundo, igual que Estados Unidos, y que Europa sería como un museo. Y entonces, bueno, decía ya, pero es que eso no se va a hacer así, sin más. Tradicionalmente, esos cambios provocaban que el que iba a ser sustituido pues se resistiera. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que se intenta mantener la situación, ¿no? O sea, lo que no se quiere es que se bloquee, ¿no? La economía, ¿no? Por ejemplo, vemos las sanciones de la Unión Europea a Rusia, ¿no? Pero luego resulta que la Unión Europea sigue comprando el gas a Rusia, aunque sea a través de intermediarios. ¿Por qué? Porque, claro, porque si sancionas a Rusia, pues tú te quedas sin el gas, ¿no? Igual que le pasó a los americanos cuando las guerras napoleónicas quisieron hacer un boicot, ¿no? Pues para evitar que las guerras, para evitar sostener a cualquiera de los contendientes, ya fuera Inglaterra o Francia, ¿y qué es lo que provocó? Pues la ruina de los puertos americanos. Entonces ahí tienes que participar de alguna manera, ¿no? O sea, lo que no quieren es pues una gran guerra que bloquee todo el sistema económico tal como está montado, ¿no? Entonces, pues por eso decía, bueno, también que la dialéctica de estados él la veía muy debilitada, o sea, que la gente no quería ni entrar en guerra ni hablar de ella, ¿no? Me acuerdo hace unos años, en unos encuentros en La Rioja, unos militares dijeron que la guerra ya no existía. Sí, sí. O sea... El Pedro Baños, cada vez que habla y eso, le pone tiene un miedo a la guerra que no lo veas. O sea, un militar le tiene miedo a la guerra, pues manda narices. Porque muere la gente. Sí, pero el militar está hecho para eso. Pero que hay que contar con ella como claro, salida, vamos. Pero no se quiere. Prepararse. No se quiere por las consecuencias que conlleva, ¿no? Claro, la gente lo que no quiere es que lo bombardeen y su país vuelva a la de piedra. Y bueno, y más ahora que hay bombas atómicas. El otro día vi una película de los años 80, no me acuerdo el título, británica,
en la que simulan que la Unión Soviética lanza bombas atómicas sobre Gran Bretaña y claro, el resultado es desolador. Muere el 90% de la gente, el resto pues pasa a una situación como si fuera de la edad de piedra, ¿no? Pues ya no tienes de qué comer, todo se muere, la gente va muriendo de enfermedades y los que quedan, bueno, acaban como decía Einstein, ¿no? Que la siguiente guerra después de las bombas atómicas será con piedras y palos, ¿no? Pues es que ya habrá desaparecido la civilización, ¿no? Entonces yo creo que ese es el temor que tiene la gente y por eso la dialéctica de Estado se ha debilitado. No ha desaparecido, pues porque sigue habiendo pues, ataques intermitentes, ¿no? Vemos lo de Israel e Irán, pero se sabe que eso no va a provocar la derrota de nadie, propiamente. Nadie va a invadir otro país. ¿Vale? Pues, ahora que se dice lo de que Estados Unidos ha vulnerado el derecho internacional, pues no. Todo eso se hizo con el acuerdo del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Aceptaron traicionar a Maduro. Entonces ahí no hay una vulneración del derecho internacional. Ahí, bajo el acuerdo, igual que lo de México, el Congreso de México acaba de votar que Estados Unidos luche contra el narcotráfico en su territorio. ¿Eso es una violación del derecho internacional? Pues no, eso es pedir ayuda a un país para que te solucione un problema. Vamos, eso de la violación del derecho internacional, bueno, pues según conveniencia, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿O ya hemos arreglado el mundo? No, el mundo no se arregla. Evidentemente es interesante lo de la Unión Soviética, ¿no? Pues eso de que habían destruido pues, la iniciativa empresarial, que era precisamente pues, parte de lo que se suponía que el comunismo debería heredar del capitalismo, ¿no? Decía Marx que el comunismo debía heredar lo mejor del capitalismo. Y de hecho yo me acuerdo cuando estaba en el entorno de los comunistas que decían, es que el capitalismo pone un límite a las fuerzas productivas porque todo depende de la iniciativa de sujetos individuales. Pero en el socialismo no hay límite a las fuerzas productivas, se producirá todo lo que se necesite, sin traba ninguna. La realidad es que no fue así. La Unión Soviética tuvo una época pujante, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, claro, la producción de armamento y los primeros años de la Guerra Fría también sería eso. Pero llegó un momento que se estancó aquello. Y por eso intentaron meter una economía de mercado. O sea, habían reconocido que el socialismo había llegado a su límite, que ya no se podía hacer más. O sea, el socialismo no daba más de sí. Ahí influyeron varios factores. Uno, la falta de incentivo de la gente, pero también influyó que la idea generadora de imperio que tenía la URSS implicaba que las zonas que conquistaba procuraba también levantarlas, y lo que hemos dicho antes, eso implica gastos, implica cambiar, y no es como pues, que simplemente colonizar, dejarlos como están, dejarlos con su religión, su ignorancia, su tal, y aprovechar las materias primas y llevártelas. Entonces eso es otro factor que condiciona mucho. Claro, y a la vez la condicionó. Y luego los enemigos que tenía... Obviamente, pero tú tienes que contar con eso. Claro. Es que el socialismo pues, debe ser más fuerte que el capitalismo para poder sostenerse en el tiempo. Claro, como me decía alguien, no, es que la gente no debe quejarse de que Estados Unidos bloquea Cuba, es que Cuba debería tener la fuerza suficiente por lo menos para resistir a eso, o en el límite pues hacer lo mismo Estados Unidos, si no, no tiene sentido. Y de hecho, a propósito de Cuba, cuando Cuba entró en la órbita socialista, pues lo que hicieron los soviéticos fue pues, prácticamente darles todo. O sea, la Unión Soviética les dio cantidades ingentes de dinero, de materias primas, petróleo, y luego, además se lo daba prácticamente a precio de saldo. Y ellos no tenían que hacer nada. Lo único que tenían que hacer era venderles la caña de azúcar, que encima se la pagaban muy por encima del precio de mercado. Era el niño malcriado. Sí. Han sido los niños malcriados, ¿no? Porque han vivido la Unión Soviética y luego llegaron los chinos, los venezolanos, y ahora están sin nada. Se han quedado pero el problema a dos velas. De Nunca mejor cualquier dicho. país que esté cerca, sobre todo cerca de Estados Unidos, con una potencia demográfica y de todo tipo, un imperio, va a ser ese que
que el que quiera resistir lo tiene mucho más difícil si no se confedera de alguna forma con el resto. Y en general, nosotros y los países hispanos, y sobre todo los que están cerca, pues es que lo tienen fatal si no entienden que tienen que organizarse de alguna manera. Y tener bombas atómicas también, por supuesto. Sí, pero eso no te lo van a dejar hacer. Claro, es que ahí está. No te lo van a dejar hacer, ni de broma, vamos. Entonces, la solución, pues... México lo único que puede hacer pues, es mandar a gente allí y beneficiarse de eso de alguna manera. O sea, porque no puede, evidentemente, con Estados Unidos. Militarmente imposible. Estados Unidos está en la zona, o sea, México está en la zona que él puede controlar, o sea, del Canal de Panamá para arriba. De hecho, eso les permite moverse con facilidad, puesto que en la guerra de Cuba, pues pese a lo que pudiéramos pensar desde la actualidad, Estados Unidos no las tenía todas consigo. Primero, pues ningún país americano había derrotado una potencia europea. Y segundo, pues es que él tampoco tenía tanto ejército de Estados Unidos, ni acorazados. De hecho, tuvieron que mandar un acorazado desde Los Ángeles, tuvo que bajar por todo el continente americano, doblar el Cabo de Hornos y subir. No había Canal de Panamá. O sea, estaba en una situación precaria. Filipinas ya era otra historia. Pero en Cuba realmente España perdió pues, por dejación, ¿no? En el fondo ya no interesaba demasiado mantener aquello. Pero los americanos ahí en ese momento estaban en desventaja. Con el Canal de Panamá la cosa ha cambiado mucho. O sea, en un momento Estados Unidos puede movilizar todo lo que necesite para controlar Centroamérica. Sudamérica ya es más problemática para ellos, o al menos siempre lo han considerado así, ¿no? Pues lo ven como foco de más influencias, entonces siempre ha sido un problema. Ahí tuvieron el problema de Chile, por ejemplo, los movimientos comunistas en Sudamérica, ¿no? Entonces para ellos siempre es de especial atención Sudamérica. México yo creo que lo ven como algo más controlable. De hecho, bueno, no hay más que ver lo que tienen ahora en el gobierno los mexicanos, ¿no? Que están totalmente sometidos a Estados Unidos, ¿no? AMLO y Sheinbaum. Mucho protestan contra España, le pide... Bueno, y encima Álvarez les ha pedido perdón. Sí. O sea, desde luego no hemos caído en lo más bajo. Pero a los Estados Unidos no les exigen que les devuelvan el territorio. Además es un territorio donde hay muchos mexicanos, ¿no? Muchos hispanohablantes. No solo ahora, sino históricamente. Pero bueno, oye, así son las cosas. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué quieres añadir tú? No, doy por bueno lo que habéis dicho. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno, pues, hemos tratado aquí el tema de la ideología. Pues, vemos que el fin de las ideologías pues, está muy lejos de llegar, desde luego. Quizás las grandes ideologías o los grandes relatos aparentemente hayan caído, ¿no? Ya no tenemos comunismo, Lo que decía Bátimo, ni fascismo, bueno, Lipovetsky, pero siguen con esa idea, ¿no? Pues por ejemplo en la España actual pues se habla mucho de esa tendencia de los jóvenes a ser de extrema izquierda, ¿no? Que se dice ahora. De hecho, pues eso ha asustado tanto a la gente que siguen siendo de izquierdas de toda la vida, que no hace mucho una profesora que es sindicalista me pasó a mí y a otros un cuestionario de estos de internet, un forms, ¿no? Estos que se hacen ahora, una encuesta virtual, elaborada por un profesor de la Universidad de León que estaba haciendo un análisis del auge del resurgimiento del fascismo en España. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿qué fascismo? Es que es muy peligroso que los jóvenes se estén volviendo de extrema derecha, pero parece que no interesa saber las causas de esa reacción. Además lo toman como algo peligrosísimo, vamos, como que van a salir las camisas negras a dar porrazos por ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece muy llamativa y me preguntaron en clase recientemente que qué pensaba de eso y yo lo que dije es que, bueno, pues los jóvenes reaccionan
ante todo este tropel de lo que estamos viendo, ¿no? En España, ¿no? Pues el feminismo y, bueno, Y yo creo que y otras cuestiones que están haciendo que la gente pues mire hacia atrás y vea que lo de atrás pues no era tan malo como lo pintan. es que está asociado, yo creo, también al propio concepto de la ideología de la democracia, que es tan variada y tal, pero que también tiene muchas fallas, demasiadas. Y entonces, con que la gente tome conciencia de eso, y si queremos democracia, hagamos una democracia mucho más sensata y que no nos divida y nos debilite cada vez más, y si no, pues la democracia tampoco es la solución de todos los problemas y tal, y demás. Ahora, ¿qué alternativas hay? Pues esa es la cuestión. Pero yo creo que está ligado, cuando te hablan, porque los que defienden la democracia a capa y espada son los que más propensos a llamar fascista a aquel que hace una crítica al aspecto democrático. Pero además es una democracia que no, parece que no está ligada a nada, que no está ligada a España, ¿no? O sea, sobre todo en la función pública hay mucha gente pues que parece que España, no son los que se la sude, es que parece que les molesta, ¿no? Que ven la bandera de España y que les da pavor, ¿no? Lo cual es sorprendente porque... Por eso dice Jiménez Los Santos que los de izquierdas no son de aquí. No son de su país. Es un yo creo que es un problema en general de la izquierda española. No, pero eso va ligado... Es que en la caída del Imperio Español está el factor que creo yo, vamos, de la democracia, pero también está el de la leyenda negra. La leyenda negra, y entonces, cuando combinas ambos, justamente, tanto contra España como contra la Iglesia, porque si tú lees a los libertadores, a Bolívar y a todos esos, la palabra despotismo, tiranía, etcétera, enseguida. Y se les escapa muchas veces con el rey, porque el rey lo mencionaban y tal, pero enseguida alguno ya decía el déspota, tal. Entonces, si tú mezclas democratismo y leyenda negra, ya entonces sí que la ruina la tienes asegurada. Sí, de hecho las izquierdas españolas han sido siempre negro legendarias. Entonces defendían a España, pero defendían la España posible, ¿no? Pues diría Ortega, ¿no? Pues los republicanos, ¿no? Que de hecho cuando se fueron al exilio, ¿no? Los que se fueron a México, seguían manteniendo el gobierno republicano en el exilio, ¿no? Como una ficción de que, no solamente para garantizarse pues un apoyo del gobierno de México, ¿no? Pues que nunca reconoció a Franco, el régimen franquista, sino también pues porque creían que lo que quedaba de España estaba ahí. O sea, que creían que lo otro ya era, o sea, aquello era un error de la historia, ¿no? Otra vez lo del progresismo, ¿no? Ellos representaban el progreso y entonces aquello había sido pues la destrucción de un régimen legítimo y progresista y europeo, y la etc. vuelta al antiguo régimen, claro, a la reacción y todo eso. Sí, entonces ellos pensaban... No tenían ni pie ni cabeza. Claro, no tenían ni pies ni cabeza, pero ellos ideológicamente lo veían así, veían que de verdad pues la verdadera España estaba ahí. Y cuando tenían noticias de que España iba mejor, no querían saberlo, ni oírlo, ni... Bueno, esto lo cuenta... Max Aub estaba en Valencia y no quería salir a la calle. Por si acaso le gustaba, ¿no? Bueno, esto lo cuenta León. Y le dice Umbral a Zunzunegui, ¿pero qué queríais? ¿Qué queríais? ¿Que guardáramos la mierda que dejasteis o qué? ¿Para que estuvierais contentos? Eso lo cuenta León Felipe, ¿no? No, y Umbral desmitificó toda la literatura española en el exilio. Lo puso a parir. A ver, luego tenemos el caso de este, bueno, muchos casos, pero ahora me estoy acordando de este libro que me pasaste, el de Puertolas. Sí, literatura fascista. Literatura fascista, o sea, tiene dos volúmenes, el del análisis y el de la recopilación. Y lees la supuesta literatura fascista. Sale Jiménez Los Santos. Claro, sale Jiménez Los Santos, Umbral, pero ¿qué es esto? Además es buena literatura. A mí me da igual que sea fascista o no, es buena literatura. Además hay un poco de todo. Aparece ahí Vallejo Nájera, el del Gen Rojo. Aparece un poco de todo. Aparece el Conde de Fossat. Entonces, bueno, por eso decía Umbral que la buena literatura es la de derechas. Bueno, en este caso sí es buena esta. Al final Umbral... Pero yo creo que es tomar, bueno, como decía, bueno, cuando hablaba de eso, de que había que condenar la violencia, ¿no? Pues es matar el género por la especie, ¿no? Como los de ETA son violentos, pues la violencia es mala. Pues no necesariamente.
O como me dicen a mí algunos musulmanes en mi instituto, es que el Islam no es violento. Vamos a ver, cualquier sociedad para subsistir necesita un poco de violencia y el Islam no ha sido ajeno a ello. Es que la violencia va ligada a la fuerza de obligar y eso es un aspecto fundamental de toda norma. Y en cualquier institución, si no hay fuerza de obligar, que va ligada a la decisión, y es siempre asimétrica, entonces, o sea, a la asimetría no puedes librarte de ella. Aunque pueda haber complementación y tal, en cualquier pacto, por muy igualitario que se crea, siempre hay asimetrías. Lo que ocurre es que unos dan unas cosas por otras y tal, y está el cambio conmutativo. Pero uno da dinero y el otro da un producto. Ni siquiera hay igualdad, y sin embargo se mide a través del valor. La igualdad se mide en la medida abstracta de la moneda. Pero el otro no. Pero muchas veces el que vende mal porque no le queda otra. Evidentemente. Y justamente, ¿por qué se come el empresario grande al pequeñito? Porque hay asimetrías en la capacidad de producción, etc. Bueno, como pasó con el Banco Popular, que se lo quedó de Santander por €1. Claro. O sea que más asimetría ahí posible, claro. Entonces, esta ideología, pues eso, democratista, atomista, igualitarista... Sí, en el fondo, pues la política queda así como segregada, ¿no? El que hace referencia a España es un fascista, pues porque España representa pues, la represión, acabó con el progreso, etcétera, etcétera, y otra vez lo mismo. Bueno, hace poco hubo carnavales y en mi instituto pues, se hicieron fiestas de disfraces por grupos, y entonces un grupo hizo disfraces de profesores, y salí yo. Y el que hacía de mí se había pintado los colores de la bandera de España. O sea, realmente es deprimente la situación de la función pública. Que sí. Es totalmente deprimente, porque todos estos que cobran de la administración pública española y que dicen que no les gusta España, no veo que se hagan cubanos o palestinos, ¿no? Siguen en España. Bueno, algunos se han hecho dominicanos. Pero se quieren hacer de la humanidad. De la humanidad, porque sí. Recuerda que la Revolución Francesa partió de Francia, porque no le quedaba otra para defenderse y demás, pero quería extenderlo a la humanidad, porque la verdadera hermandad es la de todos los seres humanos. Lo que pasa es que eso, en el fondo, es la idea del ego trascendental, que decía, bueno, ¿qué pasa? Que en este caso, pues es un ego trascendental protestante, ¿no? Puesto que los críticos de la Revolución Francesa siempre destacaron que aquello había sido un triunfo, un hito del protestantismo. Es que un avance más, claro, era el individualismo. Los que tomaron la idea de conciliarismo y todas esas ideas de la sola escritura en vez de la interpretación de la tradición escolástica y demás, para que cada hombre, como dice Marx, se hiciera un sacerdote y interpretase y demás, toda esa idea de la autonomía individual elegida, claro, porque luego son unos elegidos, pero es el individualismo protestante. Sí. Lo que ocurre es que hay muchas variedades precisamente por eso, porque cada uno va interpretando claro. Y demás. Pero hubo tantas sectas. Pero todos unidos frente al catolicismo. Y uno de los grandes libros que escribió Bossuet es Historia de las sectas protestantes. Y Leibniz lo leyó y se dio cuenta de que tenía razón. Claro, había que hacerse católico. No, pero sí, bueno, eso es... Bossuet hace un análisis de la génesis de todas las... Bueno, ya... Y entonces Leibniz se dio cuenta de que con el protestantismo eso era lo normal, claro, que hubiera cada vez más sectas. Sí, pero ahí tienen, a ver, a pesar de que el protestantismo reconoce el libre examen, hay que mantener la objetividad, porque si no eso es un caos. Entonces, ¿cómo hicieron los protestantes? Pues diciendo que el que lleva la verdad, pues en el fondo está hablando en nombre de Dios, o Dios habla a través de él. Entonces, por eso Descartes mete a Dios como garante del conocimiento, ¿no? Pues el idealismo material de Berkeley, ¿no? Que es Dios el que crea la realidad que vemos. Descartes es católico. Bueno, en Francia el gallicanismo yo creo que es una tendencia protestante. Yo creo que era medio protestante en el fondo. Bueno, de hecho trabajaba para los protestantes porque no se alistó en el ejército español, sino en el ejército protestante. Y Francia apoyó a los países protestantes. Claro, como Proxys, ahora que está tan de moda eso. Sí. Pero bueno, Dinamarca, Suecia, y luego ya dice, bueno, ahora tengo que intervenir yo porque ya se me han quemado. Y está ligado a la idea de inversión teológica. Pero está ligado a la idea, en el fondo, del control del Estado, ¿no? Estados Unidos claro. Y el calvinismo, o sea, solamente los elegidos por Dios son libres, los otros están poseídos por el vicio, no son dueños de sí mismos, ¿no? Entonces, precisamente esa es la idea que tienen
Bueno, esa es la idea que está detrás de la censura en Internet, ¿no? Porque hay un señor o hay alguien que es el dueño del Internet que te dice lo que puedes decir y lo que no. No existe el secreto para el Estado americano, todo es espiable. ¿Por qué? Bueno, creen que puede haber ahí una conjura, o un ataques terroristas, lo que sea, pero en la realidad lo que hay detrás es la caza el de intento brujas, famosa, la caza de McCarthy. brujas, de controlar todo. Aquí, la tesis de Controlar McCarthy es: todo. el Partido Comunista Americano está por ahí dando vueltas por Estados Unidos a ver si dan por culo. Sí, claro. Y entonces empiezan a llamar gente y decir: cuénteme usted qué pasa. Sí, Y a bueno, muchos les jodieron su vida. Claro, ¿por qué hay que espiar a todo el mundo? Bueno, pues porque todo el mundo puede ser sospechoso si no dice lo que dice la versión oficial. Creer en la versión oficial, porque esa es la verdad, claro, la verdad es Dios. Y si tú no estás en gracia de Dios, pues tú no eres nada, no tienes derecho a expresarte. O sea, con lo cual, pues lo de la libertad de expresión, pues bueno, es una pura apariencia. Tú puedes decir lo que te dejan decir, nada más. Claro. Y más en medios digitales, en redes sociales, enseguida. Salvo Elon Musk, que ha abierto un poco Bueno, más la mano. bueno, ha abierto la mano, pero a costa del negocio. O sea, tú, si quieres que tus opiniones sean leídas, tienes que pagar la suscripción. Si no, Bueno, te leen 4. si quieres escribir más de 190 letras. Bueno, Claro, eso aparte. si es una cosa así, pagas 10 eso euros al aparte, mes. Eso aparte. Pero bueno, que al final, pues bueno, pues todo eso de la libertad, pues en fondo es una mera apariencia. Solo es libre Dios en el protestantismo. Porque Dios es la verdad. Eso también lo dice San Agustín. Y entonces, claro, es eso. Entonces, tú no eres el que habla, es Dios el que habla a través de ti. Porque Claro, es tú que estás hablando con la verdad, a ti te han iluminado con la verdad. es que San Agustín es el padre del protestantismo. Sí, De alguna poco manera. va en la letra lo es. Ya lo pero dice ahí está San- pero ya- ese es el fundamento. Ya lo dice sí. San Agustín. Solo un Estado cristiano tiene legitimidad. Yo creo Sí, que es sobre eso. todo esa doctrina va Y luego lo repite contra- eso Egidio Romano. contra la Sí, Iglesia claro. Católica y el Imperio Español, porque para romper justamente la idea de tradición y formar la idea de nueva ciudad, nueva sociedad adamista y tal. Pero en último término ellos saben que luego hay que controlar frente a ese enemigo católico e imperialista español. Hay que mantener la unidad del Estado, o sea, la retícula deja a los individuos esa interpretación en el aspecto metapolítico, moral y religioso, que es el origen de la división y tal, pero en último término tienen que mantener la unidad y como hicieron los ingleses, y les damos la libertad de elegirnos, pero nos tienen que elegir a nosotros porque somos los que dirigimos al Estado y demás, que somos los que ejercemos luego el poder de verdad. O sea que es una ideología que luego en la práctica pues no se puede llevar a cabo. No se puede de ninguna manera. Porque si fuese así, se haría el sorteo para todos. Sí. Porque si somos todos iguales, todos somos intérpretes de la verdad, pues vamos a elegir cada día a ver el que nos sale. Con lo cual, la realidad Sería el es caos. que no somos libres, cada vez estamos más controlados y más sometidos. Pero, ¿no? pero te venden que sí. Que No, además, como decía alguien, es que nos habéis dado una sociedad en la que no se puede cambiar nada. Dices algo que no gusta, te censuran. Intentas manifestarte, te bloquean las cuentas, ¿no? Pues como hicieron en Canadá con los camioneros aquellos. Les quitaron su cuenta de ahorro. Te quitan tu Su dinero, dinero. o sea, que es que estás más controlado imposible. En otros tiempos, cuando surgió el movimiento obrero decimonónico, ¿no? Pues ahí sí, aquello estaba más descontrolado, o sea, y la gente era más violenta y había más capacidad de acción. Ahora la gente está desarmada, incluso te quedas inerme, como protestes de más, te quedas sin nada. O sea, como ve al Estado que tus protestas van demasiado lejos, Y te bloquean. te dejan. Todo, Bueno, sí. imagina, lo de los agricultores, pues bueno, lo dejan. Total, el acuerdo se va a firmar igual, quieran o no. Eso ya Votan está a tres hecho. o cuatro meses. Eso ya está hecho, hay intereses, evidentemente, y no puede... Y tal y cual, y... No se puede hacer nada. No va a haber un magnicidio contra Ursula von der Leyen o quien sea. O sea, que eso no se va a parar. Entonces, bueno, pues al final es que estás totalmente controlado. O sea, haces lo que te dejan hacer. No hay más. En fin, Bueno, habrá que escaparse
No se sabe dónde. Habrá que quedarse aquí en Pioz, que es un pueblo O agradable. seguir luchando. Una de dos. Bueno, pero habrá que luchar con inteligencia, hay que ver de qué manera se puede luchar. Pero como no creemos plataformas también de Como no nos comunicación, compremos lo de Starlink con la antena. Bueno, es una opción para escapar. No de es la muy caro, censura. ¿eh? No es caro. sí, pero lo ¿Sabes domina- cuántas pero antenas lo- han llevado a Irán? Pero eso lo domina Elon 6.000. Musk, y cuando le interese Ya, cuando le cortarte a ti interese te lo quita, claro. Bueno, vale, pues habrá que buscar a un Como segundo. ha pasado con Rusia, que utilizaba Starlink en las operaciones en la guerra. Y se la han jodido. Pero se lo han quitado. Sí, es que- claro, entonces, Por eso, cuando hablan del globalismo, hay que tener en cuenta que sigue estando más ligado a unos estados que a otros. Aunque, Claro, el que tiene más poder puede hacer más globalismo, claro. bueno, que no arreglamos el mundo. oye. bueno, evidentemente no. Podemos poner sobre la mesa. Y Pues, el una pobre serie de- Jamenei ahí esperando que lo maten. Bueno, lo de Irán. Oye, ahora una cosa. ¿Cuántos habrán matado en las manifestaciones? Yo estoy alucinado, estoy acojonado de lo que pueden haber hecho. Porque esa gente, como dicen que el que odia a Dios merece la muerte, entonces, claro. Entonces no. Es que dicen que iban con un Toyota y una ametralladora de guerra disparando a los manifestantes como quien dispara Bueno, pues a igual los que, patos. pero igual que hacían los motoristas en Venezuela contra la Pero que un oposición. motorista es pum pum, y aquí Claro, no es, pero- aquí es una ametralladora Bueno, disparando incluso contra los que se protestan en el balcón. Y bueno, Bueno. esta gente no tiene medida. vale, pues al final los regímenes políticos, cuando ven que la situación se les va de las manos, utilizarán todos los medios. Pero no dicen que toda la Israel era violencia genocida. ¿Y entonces esto qué es? Bueno, pues porque genocidas son los otros. Estos no son Como genocidas. decía- La interpretación según interpreta. Como decía Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Pues los genocidas son los otros, no nosotros. Obviamente, ¿no? Pues ahora que La ética siempre es una excusa para interpretar No, pero bueno, que- Sí. las cosas. El que sea tonto que se lo crea, ¿no? Lo Bueno, que Irán es cojonudo. ahí tenemos lo de Armesilla, ¿no? Negando que existiera la tortura en el helicoide, cuando es algo que ha sido reconocido incluso por el propio gobierno venezolano. Reconocido, ahora vamos a cerrar el helicoide. Claro, pues, supuestamente no existía eso, eran todo fantasías, ¿no? De la ultraderecha. Y justificando el terror rojo de la Unión Soviética, diciendo que no había terror. Pues, al final no ha habido nada, ¿no? Dice que solo hay 700.000 muertos. Yo creo que había más. Bueno, pues, a ver, eso es como lo de los 100 Dice que millones. como en los archivos de KGB solo hay 700.000 ejecutados, pues que solo hay A 700.000. ver, los archivos del KGB se van abriendo según cierta medida. No, pero lo que ocurre es que a muchos los mataban no por razones políticas, sino porque habían robado una barra de pan, joder. Vamos Ya a ver, está. eso es como lo de los 100 millones de muertos del comunismo. Algo A hay ver, de verdad ahí. Obviamente no fusilaron a 100 millones, pero si tú Bueno, llevas a millones de... no los- sumando unos con otros, bueno, no, te a ver, sale. no es que ¿eh? los fusilaran, vamos a ver. Lo que pasa es que cogieron a gente de un sitio, la llevaron de cientos de kilómetros y mucha gente se murió de hambre. Y los campos Como pasó con Ucrania, ¿no? Pues y que los Ucrania... campos del Círculo Polar Ártico, que Bueno, dice Kapuscinski que en Vorkuta entraron 3 o 4 millones, ya no volvieron a salir. Pero a ver, como ver, decía, ¿qué- bueno, que se lo... ¿Qué respetabilidad tenía la Unión Soviética en comparación con el nazismo, macho? Fue la hostia. Bueno, como decía, bueno, que luego eso Daniel López no le sentó bien en el fundamentalismo democrático, que es que el experimento soviético tuvo muchos costes. Y hablaba de los 100 millones de muertos. No quiere decir que los mataran, quiere decir que murieron a consecuencia de todas esas políticas. Pero mataron, ¿eh? Porque Mataron, a ver. no mataron 4 gatos. Bueno, evidentemente, pero que los 100 millones salen entre todos. No quiere decir que Y se en- pusieron y a en- matarlos, pero sus acciones provocaron esas Y muertes. en China creo que hicieron algunas cosas de esas parecidas o más. Sí, claro. Entonces Sí, eso también tuvo- fue un experimento. Pero no El es que los intento mataran de de hacer- hambre, que también, sino que también a tiro, ¿eh? Bueno, claro, obviamente. Cuando termina la guerra civil en China, Además hay que tener en cuenta... después el famoso gran salto adelante. Mm. Y después la revolución cultural. Ya con eso Pero estaban bien servidos. los chinos son muchos, han seguido siendo muchos igual. ¿eh? Sí, bueno. Ni siquiera el invierno demográfico los frena, ¿eh? Son mil... ¿Cuántos son? Bueno, 1.700 millones. 1.400. Bueno, pero baja- está No, disminuyendo. ha bajado, ¿eh? entonces La ha bajado India bastante. les ha superado. O sea, la India la ha superado. Bueno, pues, Joder, la India es un peligro, tío. bueno, lo que pasa es que la India... Bueno, de todos modos, la India, como no hay justicia social, es terrorífico ese crecimiento, porque es el suicidio.
O sea, quiere decir que la India no tiene suficiente capital para atender los servicios sociales. Ni tener una justicia social, que no la tiene. Y además es el único país de la Tierra en el cual ves claramente lo que es la religión como opio del pueblo. La India es el mejor ejemplo de cómo la religión es el opio del pueblo. Ahí los tenéis con la inmortalidad, que si las cosas, que si el hinduismo, ahí, Bueno, ahí tenéis las castas. Eres pobre, pues porque en tu vida pasada... Pues No, y hay gente de fuiste 40 muy kilos malo. en la puta calle muriéndose. Es para justificar. Cuidado, ¿eh? Y como se van a reencarnar si son buenos. Claro, en y otra es el cosa- caso. Yo soy una mierda, luego soy un hijo de puta en otra vida, así que me tengo que joder. Y se van ahí y nadie les da ni un duro. Y se mueren de asco en la calle. Lo sabíais, ¿no? Sí, claro. Y la gente caga en la calle, porque no hay retrete. Joder, debe ser terrible ir por la calle y... Joder, cómo huele. Oye, pues hay que... Bueno, no sabemos, igual luego la India supera a China y estamos otra vez en las No sé, a lo mismas mejor son en 30 gente años. cojonuda, tío, yo no lo sé. Habrá de todo, como en todos lados. Sí. Narendra Modi a lo mejor es lo mejor que existe en el mundo, tío. Bueno, por cierto que Estados Unidos, la Unión Europea ha firmado un acuerdo comercial con la India también. Con lo cual nos traerán todos sus indios. No, nos van a traer sus productos. Y sus indios también. Bueno, ya, total. Tener indios. No hay nada más terrible para un moro que un indio. Lucha entre moros e indios. Ya no está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Oye, es que sabéis que de vez en cuando hacen una razzia contra los moros en la India y matan a... yo qué sé. Bueno, y en China también tienen a los uigures muy controlados. 20 millones. Y les están obligando a comer carne de cerdo y beber vino. Bueno, eso. Oye, a mí yo quiero que me obliguen Y a eso. las mujeres las obligan a abortar, que es un gran derecho. Bueno, es el derecho occidental, ¿no? Es el derecho Las empoderan. a la autonomía reproductiva, ¿no? Es que dicen que quieren acabar con ellos. Sí, así se va a acabar con ellos. De que nosotros no soportamos, sois el resultado de la derrota de la batalla de Talas en el 751 y vamos a acabar con vosotros. Bueno, ya está. Bueno, también podéis iros a Kazajistán a vivir ahí en un piso. A ver, si acabaron ¿No? con... El Turquestán ruso es musulmán, básicamente. Se acabaron con la rebelión del Tíbet, llevando ahí a un montón de chinos. 10 de millones. De otras Pero zonas vivir del en el país. Tíbet, que no puedes cavar porque el suelo está congelado. Bueno, pero lograron acabar con eso de esa manera. Los Sí, chinos, derecho de autodeterminación se llena de chinos y hacemos votan y ala, no queremos autodeterminación. Marruecos, el Sáhara, pues lo lleno de moros y ya está. Derecho de autodeterminación. Bueno, pues... Es una solución, ¿no? Cataluña, llevas todos los andaluces que están en paro y los metes allí. Bueno, ya están, muchos. Bueno, pues llevas más. Lo que pasa es que luego se vuelven independentistas, ¿no? Con los años. Será para caerles bien, porque otra cosa... Sí, bueno, pues... Mira, Rufián, Rufián, que no claro. habla bien catalán. Y no, ¿por qué tiene que hablar bien catalán todo el Los mundo? catalanes lo que quieren es que todo el mundo hable catalán y sobre todo los hispanos. Y es lo que... Bueno, que no, eso los es muy musulmanes. difícil. Prefieren a los musulmanes que a los que hablan Ya. Pero también los musulmanes no quieren hablar catalán, hablan moro. árabe. Es que el moro prefiere hablar español. Claro, es lógico. ¿Por qué? Porque viene a Madrid de turista a tomar unas pero los cañas. catalanes, si en España hablásemos todo catalán y en Hispanoamérica y tal, y pudieran decir que es nuestro imperio, Bueno, es pues ya el imperialismo catalán. se quedaban, vamos, ya dejaban de protestar y de todo. Pero Los sin embargo, Prat de la en el Riba caso- en el caso- y la llega, era lo que quería. En el caso euskérico, Dominar España. en el caso euskérico, dice Sabino Arana que no basta con que hablemos euskera, que hay dos razas, ellos y nosotros. Hay un factor. Pues no lo sé, yo creo que los Pero- catalanes ahora con 2,5 millones de hablantes, con esa lengua no se va a ninguna parte. No se va nunca. Nunca se ha ido con esa lengua a ninguna parte. Pero si es que el español se habla en Cataluña desde la Edad Media, coño. Pues nada. ¿En qué se entendía el conde de Barcelona y el Cid Campeador en español? Seguramente. La lengua franca seguramente sería Sí, el siempre. castellano por entonces. Que eran muy parecidos entonces, se parecían Eran mucho. parecían. 8 pero millones bueno. frente a 2 y pico de la corona de Aragón, ¿no? O por ahí. O menos. Pero es que la corona de Aragón también hablaba español, donde no se hablaba español era en Me Cataluña. refiero a esa parte de la corona de Aragón. Es que en la corona de Aragón se hablaba español desde el Valle del Ebro.
Sí, incluso antes que en muchas zonas de Castilla, o sea que no... Bueno, eso lo dice ya Jiménez Los Santos, ¿no? Bueno, en fin, este es un tema ya Muy manido. muy manido. Vamos Sí, ya. en el fondo ya es volver otra vez sobre lo mismo. Bueno, pues... Pero sigo insistiendo que a ver si un día aprenden lo que es el fascismo, porque es muy complicado para ellos, ¿no? No me lo definen y... Fascismo es todo. Como decía Tomás de Kempis, es mejor sentir la compulsión que saber definirla, ¿no? Pues vale más sentir que el fascismo está ahí antes que definirlo. Pero ¿cómo va a Porque estar si ahí el defines el fascismo se acaba, ¿no? Se acaba la ilusión. ¿Pero qué les ha hecho el fascismo? Si no ha hecho nada. No les ha hecho, bueno, les ha hecho algo. Es tan peligroso. Todo el que le lleva la contraria. Les justifica, ¿no? El otro día había uno de Podemos diciendo todavía, después de lo del batacazo de Aragón, que querían asaltar los cielos y luchar contra el fascismo. Pues bueno. ¿En el es su cielo o en ilusión. el infierno? ¿O en la tierra? No lo sé, o en su casa de Galapagar, en su chalet. Joder, se imagina. Pero bueno, yo creo que eso ya es un capítulo cerrado, ¿no? No, yo creo que esa formación política llamada Podemos está condenada a la extinción. Bueno, ya lo decía, bueno, cuando surgió. Ahora en Castilla y León Precisamente a hay propósito- elecciones el día 3 de marzo. Ya veréis qué divertido. A propósito del democratismo, ¿no? Con lo del 15M, claro, decían, Podemos ha salido del 15M. Y entonces, bueno, vio lo de los círculos y dijo, no, esa formación está condenada a extinguirse. Eso se va a disolver enseguida. Entonces fue cuando surgió lo de Pablo Iglesias, de un movimiento centralizado. Y fue lo que triunfó. ¿No? Es que si no es imposible. Y bien... No, y Te controlado. advierto que también los fascistas No, tenían círculos, curiosamente. Curiosamente, efectivamente. O sea, y el Ku Klux Klan. Cuando los Porque el fascistas Ku Klux hacían viene de el... Cycles. Cuando en Italia los fascistas estaban hostias, Mussolini escribía artículos diciendo que él no estaba a favor de la violencia, pero como dice Indro Montanelli, es que el fascismo no era un partido centralizado, eran círculos. Fulanito hacía las hostias por un lado, el otro. O sea que Mussolini no tenía el control del partido. Bueno, pero además... Farinacci, pues se iba a Balbo, el otro. Pero siempre tiene que haber un núcleo central que dirija. Una coordinación. Pero Y de eso hecho- fue después. Después, Cuando claro. empieza el partido fascista y son círculos. Círculo de Bolonia, pues eso es a dar hostias a los de Bolonia. Círculo de Florencia, iban a dar hostias a los Y, socialistas. bueno, y D'Annunzio se fue con un círculo y conquistó el Fiume. Claro. Pero no porque dijera el Mussolini que lo hiciera. No, lo hizo por él él. por propia Ten en cuenta que dar iniciativa. hostias es muy católico. Sí, también es verdad. También es verdad. Y nada más fundar los Fasti di Combattimento, van a la sede del Partido Socialista y les matan a un tío a hostias. Para abrir un poco de boca, ¿no? Una cosa. Bueno, en fin. Bueno, eso fue muy desagradable. Bueno, y el único caso así más escandaloso de Mussolini fue lo de ¿no? Que parece ser que a Mussolini le habían pagado unos millones de dólares o de no sé de qué por unas cosas petrolíferas y tal. No sé si lo sabéis, ¿no? Que Matteotti sabía que había un escándalo de corrupción en Mussolini. Y yo no sé si Mussolini dio la orden de que se le liquidara a Matteotti o fue el partido el que... Y tardaron unos cuantos meses en encontrar el cadáver. Al final eso es la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Al final todos acaban pringados. Bueno, pues hemos discutido aquí en esta mesa redonda pues muchos temas que tienen que ver con las ideologías, ¿no? Y desde luego pues lo que se puede ver es que las ideologías no se han acabado, sino que sigue habiéndolas, ¿no? Cada una pues según como a cada cual le dé a Dios entender, ¿no? En cualquier caso, pues vamos a clausurar aquí pues este séptimo congreso. Ha habido pues, un debate animado, se han planteado cuestiones interesantes sobre las que se puede profundizar en el futuro. De cara al año que viene, pues nos planteamos seguir pues, con el octavo congreso, hacer algo en esta sede, ¿no? Pues, en un lugar que nos ha acogido muy bien, ¿no? Pues, desde luego hay que reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento de Pioz por darnos esta sede. ¿No? En este caso estamos hoy en el salón de plenos del ayuntamiento, ¿no? Pues nos sentimos un poco cerca de la democracia, ¿no? Un poco más demócratas gracias a este La lugar. ideología democrática todavía no ha acabado. No, es es la prueba es que estamos aquí. Exacto. Pero bueno, estamos con un escudo que representa pues, al ayuntamiento, tenemos ahí cerca la bandera de Castilla-La Mancha, la española y todas las instituciones que eso conlleva. De cara al año que viene, pues bueno, intentaremos plantear otro tema que sea tan interesante o más que todos los 7 anteriores que hemos planteado.
Y sin más, pues reiteramos el agradecimiento al Ayuntamiento de Pioz, recordamos al concejal Hilario pues, por su reciente fallecimiento y esperemos que quede en memoria de él. De hecho, pues ya en el edificio de Protección Civil le han puesto su nombre, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Pues en homenaje a alguien que ha sido tan importante en este ayuntamiento y desgraciadamente pues desaparecido, muy joven. Agradecemos a los ponentes que han estado aquí con nosotros pues, por su aportación y su esfuerzo. Esperamos poder publicar sus ponencias pronto. Y sin más, pues esperamos vernos el próximo año 2027 aquí otra vez con un tema, como decimos, pues tan interesante o más como estos 7 anteriores. Así que sin más, pues gracias a todos y nos vemos el año que viene.